Bienvenidos. Continuamos con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje 1. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Segundo de secundaria. Actividad 2. Quiero felicitar a todos los estudiantes que han enviado sus evidencias de aprendizaje. Hicieron un excelente trabajo. Vamos rumbo a la excelencia académica. Todos se merecen una estrellita. ¿Qué se hace con las evidencias de aprendizaje que ustedes envían? Sus evidencias son valoradas de acuerdo a ciertos criterios de evaluación. ¿Y cuáles son esos criterios de evaluación? Sus evidencias de aprendizaje son valoradas con una lista de cotejo que contienen los criterios que nos ayudarán a reconocer nuestros avances e identificar lo que requerimos mejorar para seguir aprendiendo. Ustedes se han autoevaluado utilizando esta lista de cotejo. Han reconocido sus logros, además han identificado los aspectos que requieren mejorar. El propósito de la actividad 2 es el siguiente: elaborar y aplicar una encuesta sobre formas de participación en mi familia, organizar los datos en tablas de frecuencias, representar los datos en gráfico de barras y escribir las conclusiones en base a la información obtenida en tablas y gráfico de barras. Este es el propósito de la actividad. Con la lista de cotejo se verifica el cumplimiento del propósito de aprendizaje. Aquí contiene los criterios de evaluación que ustedes también han considerado los mismos para autoevaluarse. Al momento de recibir las devoluciones van a recibir algunos estudiantes una carita feliz de color verde, que significa que has logrado el propósito de aprendizaje. Hay algunos que van a recibir una carita amarilla, que significa que estás muy cerca de lograrlo. Pero también habrá otros estudiantes que van a recibir una carita triste. Esto indica de que debes poner más esfuerzo, más empeño, mayor atención para continuar aprendiendo en el desarrollo de las competencias matemáticas. No se preocupen, estamos en proceso y yo los acompañaré hasta que ustedes logren los aprendizajes que esperamos. Revisemos juntos la solución de la actividad 2. Leemos nuevamente. Ahora te toca elaborar y aplicar una encuesta sobre formas de participación en mi familia. Organizar los datos en tablas de frecuencias, representar los datos en gráfico de barras y escribir las conclusiones en base a la información obtenida en tablas y gráfico de barras. Los datos que ustedes observarán no van a coincidir con el de ustedes, puesto que cada uno tiene diferentes resultados. Sin embargo, es importante compartir para que ustedes puedan corroborar con sus resultados. Pregunta 1. Recojo los datos y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de estudio? El tema de estudio es sobre qué vamos a investigar. ¿Sobre qué? Entonces, en el enunciado de la actividad 2 podemos ver ahí que es sobre formas de participación en mi familia. ¿Qué harás para recoger la información? En el enunciado también indica, vamos a elaborar y aplicar una encuesta. Elaborar y aplicar una encuesta. ¿Qué pregunta contendrá la encuesta? Ahí tenemos una encuesta sugerida, que quizá ustedes también han considerado la misma encuesta, ¿es válido? Ahí está la pregunta, ¿de qué forma participas más en la familia? Entonces respondemos a la primera pregunta, ¿cuál es la variable y a qué tipo pertenece? La variable podemos observar en la pregunta, formas de participación en la familia. Tipo de variable, observamos las alternativas que toman valores no numéricos, sino son palabras, son expresiones, son cualidades. Entonces es una variable cualitativa. ¿Qué tipo de pregunta contiene la encuesta? Al tener alternativas para que el encuestado pueda escoger una de ellas, es una pregunta cerrada. Si no tuviera alternativas, sería una pregunta abierta.
¿A cuántas personas de tu familia aplicarás la encuesta? Bueno, aquí sugieren de 15 a 20. Entonces, en mi caso, o en el caso del estudiante que me presentó esta solución, ha considerado 16 familiares. ¿Qué pregunta contendrá la encuesta? Ahí tienen la encuesta sugerida. Si han considerado esta misma encuesta, es válida también sus soluciones. ¿Qué les preguntarás y para qué? Ahí podemos observar la pregunta. ¿De qué forma participa más en la familia? Esta pregunta ustedes han planteado a sus familiares. ¿Y para qué le han planteado a sus familiares esta pregunta? Para obtener información sobre formas de participación. ¿Qué harás con la información obtenida? Vamos a organizar en una tabla de distribución de frecuencias, además representar en un gráfico de barras. Y finalmente, elaborar conclusiones sobre el estudio que hemos realizado. Organiza los datos recopilados en tabla de frecuencias y responde. Recuerden que la tabla de frecuencias tiene que estar enumerada, tabla número 2 en este caso, y el título sería formas de participación en mi familia. En la primera columna podemos poner categorías o también pueden ser los valores de la variable, que no son otra cosa que las alternativas de la encuesta, de la pregunta. La primera es dando afirmaciones, la segunda dando opiniones, votando, otras formas y no participo. En el caso de su compañero, se obtuvo los siguientes resultados. En total, aplicó a 16 familiares. La frecuencia relativa, recuerden que se puede expresar en forma decimal, en forma fraccionaria y también en forma porcentual. ¿Y cómo se obtiene cómo se representa en forma fraccionaria? Se relaciona la frecuencia absoluta entre el total de los encuestados. Sería 2/16 y el último sería 1/16. En total sumamos, sale 16/16. La frecuencia relativa decimal, HI minúscula, se obtiene dividiendo las fracciones. Vamos con el primero, 2 entre 16. No se puede dividir, por lo tanto aumentamos 0, en el cociente ponemos 0, y aumentamos un 0. Ahora sí ya podemos, 20 entre 16 va a dar a 1, 1 por 16, 20, restamos y esta comita nos permite aumentar un cerito. Ahora da a 2, 40 entre 16, 2, 32, restando nos va a dar 8 y aumento un cerito, va a dar a 5 y no hay resto en este caso. Entonces, en nuestro caso, estamos trabajando con 2 cifras decimales, solo con 2. Por esa razón debemos hallar hasta la tercera cifra decimal en esta división. Y ahí utilizamos la regla para las aproximaciones. ¿Qué dice? Si esta cifra es 5 o mayor a 5, aumenta 1 a la cifra anterior. En este caso es 5, entonces le aumentas 1 a la cifra anterior, sería 0,13. Y aquí colocamos 0,13. Veamos otro ejemplo más. 1 entre 16. 1 entre 16. 0, aumentamos un 0. No podemos dividir, pero esta 0, solo permite aumentar un 0. Eso quiere decir que voy a poner otro 0 en el cociente y aumento un 0. Ahora sí podemos. Sería ¿a cuánto? A 6. 96 restamos, tenemos 4. Y esta comita nos permite aumentar un 0. 40 entre 16 sale 2. 32 restamos 8. Es suficiente. Estamos trabajando solo con 2 cifras. Eso quiere decir que solo hallamos hasta la tercera cifra decimal. En caso que estén trabajando con 3 cifras decimales, deberán hallar una cifra más, porque esa cuarta cifra es la que permite aumentar o no a la cifra anterior. En este caso, 2 es menor que 5, entonces nos quedamos con 0,6, no aumentamos. Y ponemos aquí en la columna de la frecuencia relativa decimal. Muy bien, los demás casos es igual. Sumen, sumado tiene que dar 1,00. Pero en mi caso, bueno, en el caso del estudiante sale 1,01.
entonces redondea a 1,00. Pero se preguntarán por qué. Justamente se debe a los redondeos. En estadística trabajamos con un margen del error del 5%, así que estamos dentro de ese rango. ¿Y cómo se obtiene el porcentaje? Se multiplica por 100. Más adelante vamos a explicar. Se multiplica por 100 y la suma también les va a salir 101%, pero redondeen a 100%. Estamos dentro del margen de error. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Frecuencia relativa se refiere a los decimales. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de personas encuestadas, que es el tamaño de la muestra. En este caso nos vamos a centrar en el redondeo. Cuando es 5, estamos trabajando con 2 cifras decimales, entonces la tercera cifra es la que vamos a mirar. 5, a partir de 5 hay que aumentar 1 a la cifra anterior, 0,13. En el siguiente caso va a salir, la tercera cifra es mayor a 5, entonces auméntale una cifra a la anterior, 0,44. En su caso debe ser diferente, pero estamos analizando el caso de uno de sus compañeros. 5, entonces le aumentamos 1, 0,38. En el último caso quedamos con 0,06, no aumentamos porque es menor de 5 la tercera cifra decimal. ¿Y cómo obtengo la frecuencia relativa porcentual? Simplemente multiplicamos a los decimales que hemos obtenido por 100. 0,13 era la primera, multiplicó por 100. ¿Y cómo se multiplica por 100? Una forma práctica es mover a la derecha 2 espacios. ¿Por qué 2 espacios? Porque 100 tiene 2 ceros. Si fuera 1000, entonces moveré 3 espacios a la derecha. En este caso va a ser 2. Va a quedar de la siguiente manera. Aquí está, 13,0. Pero este 0 a la derecha ya no consideramos, 13%. Igual les va a resultar en los demás casos. Mueven a la derecha 2 espacios y ya tienen el porcentaje. ¿Se dan cuenta por qué es práctico trabajar con 2 cifras decimales? Muy bien. Representa los datos en el gráfico de barras. El título va a ser la misma que el de la tabla, formas de participación en mi familia. En el eje horizontal vamos a ubicar las categorías o los valores de la variable. Y en el eje vertical vamos a ubicar la frecuencia absoluta, el mayor es 7. Entonces, a una escala de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, ¿no? También pueden ser porcentajes aquí, no hay ningún problema, puede ser porcentajes. A ver, vamos a dibujar las barritas, que son rectángulos, y para eso hay que utilizar la regla. El primero, dando afirmaciones, 2, muy bien, 2, una altura de 2. En este caso estoy considerando un cuadradito, el ancho de la barrita. Encima, en la parte superior, vamos a ubicar el porcentaje. La siguiente, dando opiniones, hasta 7, la altura, 7. Ponemos su porcentaje, 44%. Votando su porcentaje. En este caso, otra forma, 0. No se dibuja ninguna barrita, simplemente una línea encima del eje horizontal, una línea de diferente color. Y ponemos su porcentaje, 0%. Y no participa, 6%, que es un familiar en este caso. Esta gráfica de barras es muy útil, nos permite hacer comparaciones. Ahí podemos notar claramente cuál de las formas de participación obtuvo mayor resultado y el menor. Entonces esto nos va a permitir analizar y elaborar conclusiones sobre nuestro estudio, sobre el estudio que han realizado. Escribe las conclusiones en base a la información obtenida. Entonces las conclusiones son descubrimientos que hemos obtenido del estudio que hemos realizado con la encuesta sobre formas de participación en nuestra familia. Entonces las posibles conclusiones podrían ser, ¿no? Formas de participación en mi familia, ahí tenemos la gráfica de barras. Conclusiones. Generalmente en la parte de las conclusiones se considera la barrita más alta y la barrita más pequeñita. En este caso voy a empezar con la barrita más alta.
Entonces puedo decir que la mayoría de mis familiares, que representan el 44%, manifiestan que participan más dando opiniones. Ahora me voy a dirigir a la barrita más pequeña. Ningún familiar participa de otras maneras. Ahora voy a coger la otra barrita. Pueden coger cualquiera también ustedes, ¿no? Un familiar que representa el 6% no participa. Las recomendaciones que puedo hacer es, considerando quizá a esta persona que no participa. Entonces diré, considerando que un integrante de mis familiares no participa, recomiendo que debemos incluir a este familiar en los espacios o asuntos familiares para que tenga la oportunidad de compartir momentos agradables y de bienestar común. Entonces, esa es la recomendación. Ustedes seguramente que han hecho otro tipo de recomendaciones que también es válido. Muy bien, hasta el momento hemos compartido la solución de uno de sus compañeros. Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes con la escalera de la metacognición. ¿Alguna vez te has preguntado qué he aprendido? Pues ahora van a tener la oportunidad de responder ¿qué he aprendido? ¿Eres consciente de tu pensamiento? Seguramente que sí. Escriban en ese espacio ¿qué he aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? Eso significa qué pasos he dado para aprender. Enuméralos en ese espacio. ¿Qué dificultades tuve? Seguramente que las estrategias para dividir o para multiplicar en alguna parte, en la elaboración de gráficos, en completar la tabla de frecuencias, en alguna parte has tenido dificultades. Así que responde cuáles son esas dificultades y también menciona cómo superaste esas dificultades. Y por último, ¿cómo voy a usar lo aprendido? Eso significa que lo que hemos aprendido en matemática tiene que ser útil para nuestra vida. ¿Qué utilidad le vas a dar entonces? A futuro, ¿en qué otras situaciones vas a aplicar lo que hemos aprendido con la primera experiencia de aprendizaje respecto a la competencia? Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, más conocido para ustedes, estadística. Menciónalo. ¿Cómo vas a utilizar? ¿En qué situaciones vas a utilizar a futuro lo que has aprendido? Es muy importante para mí estas respuestas. Así que piensa bien antes de responder.